Buena tarde, mi nombre es Perla Madeleine Morales Rojas y junto con mis compañeros Lisette, Dulce, César, Lucero, Karen, Joanny, Aranza y Mirella, vamos a hablarles sobre los temas algoritmos de solución de optimización de recursos y modelo de programación lineal para optimizar el tiempo y costo. Como introducción tenemos que la programación lineal para la toma de decisiones es una herramienta muy importante para la administración de una empresa, ya que permite la toma de decisiones y a partir del desarrollo de modelos matemáticos posibilita la optimización de recursos, tiempo, cuestiones económicas, beneficios y otros más. Esta optimización se efectúa mediante la maximización o minimización, según sea el caso, del o de los puntos ya mencionados anteriormente, recurriendo a procedimientos matemáticos sencillos. Como antecedentes, la interrogante que debemos plantearnos es, ¿cuál es el origen de la programación lineal? La respuesta nos remonta a la Segunda Guerra Mundial, en donde fue empleada para planificar los gastos e ingresos generados de la reducción de los costos al ejército y el aumento de pérdidas al enemigo. También, unas industrias lo usaron en su planificación diaria de operaciones, pero no fue hasta 1947 cuando tuvo mayor significancia. Esto debido a la publicación del algoritmo simplex, que fue desarrollado por George Dantzig. En el mismo año, John von Neumann desarrolló la teoría de la dualidad, y más tarde, estos dos personajes, junto a Leonid Kantorovich, impulsaron la aplicación de la programación lineal en industrias tanto estadounidenses como de Europa Occidental. Y posterior a ello, Karl Markov introdujo nuevas aplicaciones para resolver problemas de programación lineal. ¿Qué es la programación lineal? Ahora bien, una definición más detallada de la programación lineal es que nos dice que es un método para resolver problemas de máximo o mínimo condicionados, en donde tanto la función objetivo como sus restricciones son lineales, es decir, están elevadas a la primera potencia. La programación lineal se trata de una herramienta útil para resolver problemas que dan soporte a una empresa. Algunos puntos relevantes. Cabe destacar que en la programación lineal se hace uso de un modelo matemático para representar aquello que está estudiándose. También que la palabra lineal hace alusión a la forma de las expresiones matemáticas involucradas y la palabra programación no se refiere a programación por computadora, sino se le utiliza como sinónimo de planeación. Otro punto importante es que es una técnica útil para resolver ciertos problemas de asignación de capital y también puede aplicarse a actividades de producción como fabricación de productos, comercialización, finanzas, entre otros. Algoritmos de solución de optimización de recursos. Los problemas de asignación de recursos son problemas de programación lineal que implican la asignación de los recursos a las actividades. La característica de identificación de cualquier de estos problemas es que cada restricción funcional del modelo de programación lineal constituye una restricción del recurso y tiene la siguiente forma. Cantidad de recurso utilizado menor o igual a la cantidad de recurso disponible para uno de los recursos. La cantidad de recurso utilizado depende de qué actividades se emprenden, de los niveles de las actividades y de cuál es el consumo del recurso que necesitan esas actividades. El objetivo es seleccionar los niveles de las actividades para maximizar alguna medida global de desempeño de las actividades al tiempo que se satisfacen todas las restricciones de los recursos. Características de los problemas de asignación de recursos. Todos los problemas de este tipo tienen una restricción para cada recurso. Las cantidades de recursos que se utilizan dependen de los niveles de las actividades. Para cada recurso, la cantidad utilizada por cada actividad es proporcional al nivel de esa actividad. El gerente o el equipo de ciencia administrativa que estudia un problema de asignación de recursos debe recolectar los tres tipos de datos siguientes. 1. La cantidad disponible de cada recurso. 2. La cantidad de recurso que se requiere para cada actividad. En particular, para cada combinación de recurso y actividad, debe estimarse la cantidad del recurso que se utiliza por unidad de la actividad. 3. La contribución por unidad de cada actividad a la medida global del desempeño. En general, hay mucho trabajo
involucrado en la recolección de estos datos, se requiere investigar, consultar mucho para obtener oportunamente las mejores estimaciones disponibles. Se necesitan estimaciones bien fundamentadas para obtener un modelo válido de programación lineal que oriente las decisiones de la administración. Antes de profundizar sobre los algoritmos para la optimización de recursos, es necesario aclarar los elementos que conllevan, como lo son las variables, que estas son aquellas que modifican nuestra función objetivo, ahí se muestran algunos ejemplos, y las restricciones, que son la interacción de las variables entre ellas mismas que están limitadas a un valor constante, es decir, están restringidas a valer cierto número. Y la función objetivo, que es el problema que queremos maximizar o minimizar, puede ser tiempo, recursos humanos, ingresos, utilidades, etc. Bueno, las desigualdades son modeladas con programación lineal y estas pueden ser del tipo mayor que o menor que, pero las de interés en este tipo de algoritmos son las de menor que, en las cuales deben de colocarse o transformarse a igualdades, las cuales se les agregará una variable de holgura o slack y no tiene efecto alguno sobre la función, únicamente nos ayudará a resolverla. Se le agregará una a cada una de las funciones de desigualdad transformadas a igualdad. Y bueno, existen diferencias entre los objetivos de maximización o minimización en cuanto a los criterios para finalizar las iteraciones y para elegir la variable de salida o de entrada de la matriz. Pero en los problemas simplex únicamente se podrá resolver los de minimización. Por lo tanto, sus criterios es para la condición de parada, es cuando en la fila Z de la función no aparece ningún valor negativo, es decir, todos son positivos. En la condición de entrada, para elegir la variable de entrada es que el coeficiente de la fila Z es el mayor valor negativo. Y la condición de salida es que una vez obtenida la variable entrante, la variable que sale se determina mediante el menor cociente positivo. Bueno, un problema de maximización se convierte a uno de minimización multiplicando la función por -1. Se observa en la tabla que la variable de entrada es en la que el coeficiente de la fila Z es el mayor positivo. En este caso es la entrada, la variable X, y la variable de salida es en la que el coeficiente del lado de la igualdad entre su coeficiente de la columna en la que se eligió de variable de entrada sea el menor valor positivo. La intersección entre la variable de salida y la variable de entrada nos va a dar el elemento pivote y ese tiene que valer 1 en la siguiente tabla y 0 en todos los valores de esa columna. Por medio de valores de relaciones matriciales se harán las operaciones. En cuanto a las ventajas, pues no hay que preocuparse por nuevos criterios de parada. La condición de entrada y de salida de la base, ya que se mantienen constantes, siempre va a ser el mismo procedimiento. Y en los inconvenientes es que siempre tienen que ser de tipo desigualdad menor que, ya que si son mayor que se realiza otro paso adicional. Como se muestra de esta manera, los algoritmos para la optimización de manera general se tiene que verificar que si aparecen variables artificiales o no. En caso de que sí, se realizará por el método de dos fases, en el cual se construye una tabla para minimizar la suma de las variables artificiales que se van a agregar a las restricciones de desigualdad. Se van a aplicar los mismos criterios que acabo de mencionar para elegir la variable de entrada y de salida de manera iterativa, y en el caso de que se cumpla, se verificará si la función objetivo es igual a 0. En el caso de que sí, ya se elimina la columna de variables artificiales y posteriormente se procede a resolverlo por el método simplex, en el cual se va a construir la primera tabla con los coeficientes de cada variable en cada ecuación y se va a volver a hacer el mismo método iterativo para elegir la variable entrante o saliente, y en caso de que cumpla la condición de parada, se va a elegir el valor óptimo. Bueno, el tema que vamos a ver a continuación es el de los algoritmos especiales de programación lineal, el problema de transporte. Bueno, básicamente el problema de transporte se basa en que tenemos distintas fuentes y la idea es transportarlas por cantidad de unidades a diferentes centros de consumo. Esto siempre teniendo en cuenta que debemos mantener el costo mínimo posible, pero satisfaciendo las necesidades de nuestro cliente. La forma de identificar los problemas de transporte realmente es muy sencilla, ya que su naturaleza prácticamente nos lo está indicando. Su naturaleza de Asia. Esto, en otras palabras, podría ser desde un origen hacia un destino, desde una fuente hacia un usuario y desde un aquí hacia un allá. Bueno, básicamente para analizar este tipo de problemas de transporte necesitamos contar con la información que vemos en la pantalla, que básicamente es tener un conjunto de m orígenes
que se va a proveer a n centros de consumo de un determinado producto. También la capacidad de oferta que se va a encontrar en función del origen y la demanda del centro de consumo. También el costo de envío por unidad del producto desde el origen hasta el centro de consumo. Las unidades enviadas al centro de consumo deben de encontrarse en función de diversos factores que vamos a mencionar a continuación. Prácticamente estos factores son minimizar los costos totales de distribución, satisfacer la demanda desde el centro de consumo y el último es no exceder la capacidad de oferta del origen. Bueno, básicamente este tema es muy importante para las empresas que se dedican a esto, a transportar su mercancía. Y la forma por la cual se plantean este tipo de problemas es por medio de matrices. Esto lo vemos en esta diapositiva con un ejemplo de una tabla de transporte. Prácticamente es una matriz. Como vemos, tenemos por un lado la planta A, la planta B, la planta C, que son nuestros orígenes, y tenemos los almacenes, el almacén D, el almacén E, el almacén F, el almacén G y el almacén H, que prácticamente son nuestros destinos. Esto se maneja como forma de matriz, ya que desde nuestra planta A podemos obtener un producto que vamos a mandar al almacén D. También se puede mandar al almacén E o al almacén F. Se podría mandar a cualquiera de los almacenes. También de la planta B obtendríamos un producto que podríamos mandar a cualquier almacén y de la planta C de la misma forma. Esto básicamente es para mantener la información en orden y que sea más fácil para nosotros. Por otro lado tenemos la capacidad y por otro la demanda. Para hacer este tipo de matrices debemos tener en cuenta la ecuación de la matriz del problema lineal, que es la que vemos en el extremo de la pantalla. Ahora continuamos con modelo de programación lineal para optimizar el tiempo y costo. Un modelo de programación lineal se puede entender como un modelo matemático que se utiliza para representar un problema donde dicho problema se va a resolver algebraicamente o por medio de un software. Cualquier modelo de programación lineal debe de contener al menos variables de decisión que representen las decisiones a tomar, restricciones que representen los límites sobre los valores factibles que pueden llegar a tener esas variables de decisión, y una función objetivo que exprese una medida global de desempeño para el problema que se desea solucionar. El modelo de programación lineal que se formule tanto para optimizar el tiempo como para optimizar el costo debe de reflejar con precisión la perspectiva administrativa del problema que se desea solucionar. Esto quiere decir que la medida global de desempeño debe de llegar a captar aquello que la administración desea lograr. Que cuando la administración limite la cantidad de recursos o beneficios que estén disponibles en las actividades en cuestión, estas limitaciones se deben de expresar en el modelo por medio de restricciones. También cuando la administración establezca niveles mínimos aceptables para los recursos o beneficios, estos recursos o beneficios se deben de incorporar al modelo por medio de restricciones. Y si la administración llega a tener requerimientos fijos para determinadas cantidades, estas se deben de incluir también como restricciones. Cualquier modelo de programación lineal debe de llegar a contener los siguientes aspectos. Uno es minimizar o maximizar la función objetivo, donde la función objetivo se representa por medio de la siguiente ecuación, y C representan los coeficientes y X las variables. Debe de contener algunas restricciones funcionales con desigualdad de mayor o igual que, donde se representa por medio de la siguiente ecuación, donde las A y N van a representar coeficientes, las XN variables y BI es una constante. Esta ecuación se aplica para algunos valores de I. Debe de tener algunas restricciones funcionales en forma de ecuación por medio de esta forma, donde A y N representa los coeficientes, XN las variables y BI, como ya se dijo, es una constante. Esta ecuación para algunos valores de I. Y debe de tener algunas variables de decisión sin la restricción de no negatividad. Esto quiere decir que XJ no va a estar restringida en su signo para ciertos valores de J. Los modelos de programación lineal deben llegar a tener esta forma estándar o alguna forma legítima. Existen diferentes tipos de soluciones que se pueden obtener a partir de un modelo de programación lineal. Está la solución
la cual es aquella asignación que se obtiene a partir de la resolución de la función objetivo y puede ser buena o no y puede ser factible o no. Está la solución factible, la cual es aquella que se obtiene a partir de la función objetivo y cumple con todas las restricciones. Está la solución no factible, que es aquella que se obtiene con la función objetivo y que viola al menos una restricción. Y está la solución óptima, la cual es aquella solución factible que se obtiene a partir de la función objetivo y que va a ser la mejor solución para el problema. En general, se pueden decir que existen 5 categorías clave para resolver problemas de programación lineal. Estas son asignación de recursos, canje costo-beneficio, problemas mixtos, problemas de transporte y problemas de asignación. Cada categoría va a tener una característica de identificación importante. Esta característica es la naturaleza de las restricciones sobre la toma de decisiones. De ahí, la naturaleza de las restricciones funcionales se encuentra en el modelo de programación lineal. Ahora hablaré de los métodos de programación lineal. Luego de diseñar el modelo de optimización lineal, existen diferentes métodos de solución, pero entre los más usados están los métodos gráficos, que solucionan un problema de programación lineal con no más de 2 variables, y el método simplex, que es considerado el método clásico y puede considerar 2 o más variables para la resolución de problemas. En la construcción del modelo sin considerar el pasivo, es un modelo matemático de programación lineal entera que tiene 3 componentes principales. La primera es que la función puede ser maximizada o minimizada. La segunda son las restricciones y la tercera es la condición de no negatividad de las variables de decisión. La función objetivo es como se muestra ahí. BPN se refiere al valor presente neto. S se refiere al flujo de efectivo en el proyecto J, en la división K y durante el periodo de tiempo T. Y se refiere a la tasa mínima de recuperación y X se refiere a la variable de decisión. Existen diferentes restricciones. La primera es la restricción financiera, como se muestra ahí. A se refiere a la necesidad de efectivo, X se refiere a la variable de decisión y B se refiere a la disponibilidad de capital. Y la restricción de no negatividad, si el proyecto se realiza, va a ser igual a 1 y si el proyecto no se realiza, va a ser igual a 0. En el modelo de programación lineal para métodos de canje, costo-beneficio, el único objetivo de este es minimizar el costo y el procedimiento es, como paso 1, se debe identificar la mejor mezcla de actividades en el problema. Paso 2, identificar una medida global de desempeño adecuada. El 3 es para cada actividad calcular la contribución por unidad de la actividad. 4, identificar los objetivos que deben asignarse a las actividades. 5, para cada beneficio identificar la cantidad disponible y la usada. 6, ingresar los datos que se recopilaron en los pasos 3 y 5 en las celdas de las hojas de cálculo. 7, designar las celdas cambiantes para desplegar las decisiones sobre los niveles de actividad. Y si el problema se resuelve en una hoja de cálculo, lo que se tiene que hacer primero es para las columnas del paso 6 utilizar la izquierda como una columna de totales para ingresar los signos mayor que. En el renglón de cada beneficio utilice la función de suma producto para dar la cantidad total usada en las columnas totales. Y el último paso sería designar una celda meta para mostrar la medida global de desempeño. Utilizar una función de suma producto para ingresar esta medida de desempeño. Todas las restricciones son de beneficio, es decir, que llevarán el signo mayor que, y es la característica para identificar este tipo de modelos. Bien, en los ejemplos, el primer ejercicio es el método de las 2 fases. En este método se aplica cuando existen restricciones del tipo mayor o igual, el tratamiento de las restricciones para convertir las desigualdades en igualdades. Tenemos como función objetivo maximizar 3x1 más 2x2 sujeta a x1 más x2 igual a 10 para cuando x1 sea igual o mayor que 4, transformando el problema en la función objetivo quedaría como minimizar menos 3x1 menos 2x2 sujeta a x1 más x2 es igual a 10 para cuando x1 mayor o igual que 4. Transformando las desigualdades en igualdades nos quedan como x1 mayor o igual que 4, sea x1 más h1 igual a 4. Aquí se le añade lo que es h1, que es una variable hardware, y sería la siguiente x1 más x2 es igual a 10, queda de la misma forma porque es una igualdad. Añadiendo las variables ficticias para encontrar una base canónica, están representadas con la letra Y1 y Y2.
Nuestra primera fase, al minimizar las variables ficticias, se pueden representar dos casos. Uno, que la minimización no pueda realizarse, por lo tanto no tendría solución. Y la otra es que la minimización sí pueda realizarse. Si el valor óptimo es 0, pasamos a la segunda fase. Si no es 0, entonces no existe una solución. Por lo que nosotros debemos hacer es obtener el mínimo de 2x1 menos x2 más h1, donde y1 más y2 sea igual a menos 2x1 menos x2 más h1 más 14, lo cual sería lo mismo que maximizar menos 2x1 menos 2x2 más h1 más 14 si se maximiza menos 2x1 menos x2 más h1 de forma que su valor máximo sea 14, se habrá obtenido lo que se busca, que es y1 más y2 sea igual a 0. Esto es lo mismo que asignar el valor inicial de menos 14 a la función y1 más y2 e ir incrementando la función y1 más y2, parando hasta que el valor sea 0. El problema de la maximización de la función y1 más y2 lo vamos a resolver mediante el método simplex. Para esto vamos a crear la siguiente tabla, donde LF es la línea ficticia, LO es la línea de la función objetivo de nuestro problema y L1 es la línea correspondiente a las restricciones. Aplicando el método simplex se obtiene que y1 más y2 sea igual a 0. Ahora bien, se puede decir que tenemos una base factible para nuestro problema inicial. Por lo tanto, vamos a pasar a la segunda fase. En la segunda fase, eliminamos LF y las columnas correspondientes a las variables ficticias. Entonces, nos quedaría solamente en nuestra tabla variables propias, variables holguras o Holworth y la columna de valores B, I. Empleando el primer criterio y viendo que no hay ningún coeficiente negativo en la línea LO, la solución de esta tabla coincide con la solución óptima y la base sería que x1 sea igual a 4 y x2 sea igual a 6. El valor de la función objetivo es 24. El ejercicio 2 es una asignación de recursos donde se producen 3 tipos de cerveza y en la tabla se especifican las cantidades de materias primas consumidas, la cantidad de disponibles y el precio unitario. Se trata aquí de conocer la cantidad a fabricar de cada tipo de cerveza de manera que el beneficio sea el máximo. Las variables de decisión es x1 producción de cerveza rubia, x2 para la cerveza negra, x3 para la cerveza de baja graduación. Las restricciones en este caso imponen que las materias primas utilizadas sean menores a las disponibles. La primera sería x1 más 2x2 más 2x3 menor o igual que 30. Y la siguiente es 2x1 más x2 más 2x3 menor o igual que 45. Nuestras variables x1, x2 y x3 deben de ser mayor o igual que 0, no deben de dar valores negativos y nuestra función objetivo quedaría 7x1 más 4x2 más 3x3. Utilizamos dos tipos de lenguaje, el cual es el modelo OPL y el modelo OML, ambos son comerciales. Sin entrar en detalle, nuestro valor objetivo para la solución es 160, coinciden ambos y nuestro valor de x1 sería 20, x2 sería 5 y x3 igual a 0. Ahora voy a presentar la solución de un ejercicio por el método gráfico. El enunciado del problema dice así: Window Glass es una empresa que planea lanzar 2 nuevos productos. Una puerta de cristal de 8 pies con marco de aluminio, una ventana colgante con doble marco de madera de 4 por 6 pies. La empresa posee 3 plantas. Una fabrica marcos de aluminio y herrerías. La 2 elabora marcos de madera. Y la última planta fabrica vidrio y ensambla ventanas y puertas. El enunciado del problema nos da una tabla que nos muestra la ganancia unitaria por cada producto, el tiempo disponible por semana para cada planta y el tiempo de producción por unidad de producto. En base a estos datos, ¿qué combinación de productos de estos 2 nuevos productos maximizan la ganancia total de ambos? Para la solución, debemos de dar una función objetivo, donde z es igual a 300p más 500v, donde p es igual a puerta y v son ventanas. Las restricciones son: para la planta 1, p menor o igual a 4, para la planta 2, 2v menor o igual a 12, para la planta 3, 3p más 2v menor o igual a 18. En la solución gráfica, el primer paso es obtener las intersecciones de restricciones con ejes. Para la planta 3, v es igual a 9 con p igual a 6. Para la planta 1, p es igual a 4 y para la planta 2, v es igual a 6. El paso número 2
es graficar las restricciones calculadas anteriormente. El paso número 3 es mostrar la región factible de las restricciones calculadas para este problema. Paso número 4. Obtener vértices de la región factible. Los vértices están señalados como puntos rojos en la imagen. Paso número 5. Evaluar cada uno de los vértices de la región factible en la función objetivo. Como la solución de este problema es maximizar la ganancia, esta se encuentra cuando P es igual a 2 y V es igual a 6. Conclusión. La programación lineal es una herramienta muy importante para poder tomar decisiones valiosas que afectan a una empresa. La programación lineal sirve para solucionar problemas y mejorar la actividad económica de una empresa a través de la optimización de los recursos, de la optimización del tiempo y de la minimización de los costos de una empresa.